Esta confesión tiene una relevancia mayor, puesto que dijo que lo entregó en efectivo, es decir, que no hizo un aporte bancarizado, superando los montos permitidos por la OMPE, pero sobre todo lo que complica la defensa legal de la señora Keiko Fujimori es que el empresario dijo que se lo entregó a ella. Ella ha negado varias veces que haya tenido que ver con los dineros de la campaña, pero aquí aparece en las reuniones, por lo menos esto dice el empresario, en las que se hace la entrega del dinero. Veamos más detalles en este reportaje de Daniel Llovera. Un nuevo gran problema ha surgido para Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular. La revelación de que Credicor, la holding del grupo financiero que controla Dionisio Romero Hijo y al que pertenece el banco BCP, le entregó en sus manos $3.650.000 para la campaña presidencial del 2011, cuando era además congresista de la República. Esto que desdice la tesis de defensa de Keiko Fujimori de que nunca tuvo que ver con los fondos de campaña, podría definir la balanza en enero próximo cuando el fiscal José Domingo Pérez decida lo que al parecer será una acusación contra la lideresa fujimorista. Durante 9 años, Romero guardó el secreto del aporte. Lo hizo tan bien como cuando ocultó la plata en maletines. Una versión señala que decidió hablar porque la fiscalía ya sabía de sus movidas. La otra indica que cuando fue citado a declarar por los aportes de la Confiep, Romero le pidió asistencia legal al expresidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, y que como punto aparte le contó la historia del aporte a la hija de Alberto Fujimori. Yo al escuchar esta información le digo, mire señor Romero, si usted va a ir a la fiscalía, tiene que contar esta información porque es una información relevante, aunque no sea específicamente vinculada al caso Confiep. Y él me dice, pero yo he pedido consejo y me han dicho que como no es del caso Confiep, no tengo por qué contar esto. Consejo seguramente a sus abogados, bueno, a los abogados de la empresa. En casos como este normalmente se consultan varias opiniones, ¿no? La mía, la de nuestra firma fue, si usted quiere que lo acompañemos, vamos, pero vamos sobre el camino de decir la verdad. Después de Romero habló también el hombre en cuya casa se entregaron los maletines llenos de dinero, Martín Pérez Monteverde, expresidente de la Confiep, excongresista por Unidad Nacional y exministro de Comercio Exterior de Alan García, además de asesor y directivo del Grupo Romero. Ambos testimonios coincidentes son claves para la Fiscalía. Se le pregunta, ¿usted presenció a Keiko Fujimori Gucci recibir maletines con dinero en efectivo entregados por Dionisio Romero Pauletti? Respondió sí. Pero una cosa es la importancia de las confesiones de Romero para la Fiscalía y otra que sus propios dichos lo enfrentan ahora con un serio problema que no es solo de reputación. Según Romero, en el año 2011 financió la campaña de Keiko Fujimori porque quería salvar el país, el libre mercado, la democracia y, claro, su empresa ante la amenaza del chavismo y de Ollanta Humala. El problema es que para hacerlo montó un operativo clandestino e impropio de las formas, costumbres y deberes de la banca de élite. Según Credicor, el pago fue excepcional y debido a una circunstancia excepcional. El dinero salió por el banco BCP. Romero y el gerente general de Credicor, Walter Bailey, ordenaron 17 transferencias entre noviembre del 2010 y mayo del 2011, desde las cuentas de Credicor en el Atlantic Security Bank, el banco del grupo en Islas Gran Caimán, hasta la sede central del BCP, en La Molina. Conforme llegaba el dinero, se guardaba en la caja fuerte de la oficina de Romero. Después era introducido en maletines que él mismo transportaba hasta la casa de Martín Pérez Monteverde, en La Molina, donde aguardaban Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama. Así procedieron estos banqueros top del país. Es una modalidad reprochable, ¿no le parece? Evidentemente esa no es la forma que uno espera en que se financie una campaña política de un partido. Pero insisto, el testigo ha expresado muy claramente cuáles fueron los móviles que lo llevaron a hacer eso y es su versión versus la especulación de quienes obviamente no le creen y que siempre están generando tesis conspirativas y suspicaces de que esto tenía algún otro tipo de interés, ¿no?
¿Cómo se explica que uno de los bancos más grandes del país haya movilizado $3.650.000 en efectivo? Según Romero, Fujimori era la única que podía frenar a Humala. ¿Es creíble su explicación? Esta noche vamos a ponerle la lupa a la versión del banquero y vamos a analizar unos documentos aportados por el propio Credicorp. Pero primero conoceremos algunos detalles de la declaración de Romero brindada el 18 de noviembre pasado ante la Fiscalía. Dijo Dionisio Romero Pauletti: en el año 2010, finales y 2011, inicio, existió una gran preocupación por la posibilidad de que un candidato de estilo chavista o controlado por el chavismo tomara el poder y que el entonces presidente venezolano Hugo Chávez aportaba millones de dólares para la campaña de los candidatos allegados a él. No había una amenaza chavista en el año 2011. No existía. Y no existía porque ya para noviembre del año 2010, si uno le preguntaba a la gente vinculada al entorno más cercano a Ollanta, todos te hablaban de la presencia de asesores brasileños, de la asistencia al Partido de los Trabajadores de Brasil, a la campaña electoral humanista. Pero miedos son miedos y cada quien con sus fantasmas. Romero dice que aportó de forma oculta para evitar represalias contra él, su familia y sus empresas. Y después hace una interesante afirmación. Bajo las prerrogativas que tengo como presidente del directorio y primer ejecutivo de Credicorp y en coordinación con el gerente Walter Bailey, decidimos apoyar al candidato que, según las encuestas, le podía ganar la elección al partido financiado por Venezuela. Ahora veamos qué dicen los documentos entregados por Credicorp. El primer documento es este oficio de la holding del 15 de noviembre del 2010, firmado por su gerente central de planeamiento y finanzas Álvaro Correa y su gerente de división de contabilidad José Luis Muñoz, dirigido al Atlantic Security Bank, el banco del grupo Credicorp con sede en Islas Gran Caimán. Credicorp, domiciliada en Islas Bermudas, le requería al Atlantic un retiro de $200.000 para ser puestos a disposición del Banco de Crédito del Perú, Lima. Esa fue, dijeron voceros de Credicorp a Cuarto Poder, la primera de las 17 remesas que acabaron sumando los $3.650.000. Veamos otra vez la fecha del documento, 15 de noviembre del 2010. ¿El 15 de noviembre de 2010 había amenaza chavista? No, en ese momento, si uno revisa las encuestas de Ipsos, ¿no? Ollanta tenía 8%. Y quien encabezaba las encuestas era... Estaba muy abajo. Estaba en cuarto lugar, ¿no? Quien encabezaba las encuestas era el exalcalde de Lima, Luis Castañeda del Ocio. Hemos revisado las principales encuestas de la época y la realidad nos dice lo siguiente. En el mes de octubre del 2010, las preferencias tenían a Luis Castañeda en primer lugar, a Keiko Fujimori en segundo y a Alejandro Toledo en tercero. El mes siguiente, noviembre, Luis Castañeda en primer lugar, sube Alejandro Toledo al segundo y Keiko Fujimori baja al tercero. Keiko Fujimori se mantiene en el tercer lugar en diciembre, pero Alejandro Toledo sube al primer lugar. Ollanta Humala estaba encapsulado en el cuarto lugar, no pasaba siquiera el 10%. Ollanta Humala se empieza a disparar recién en marzo del año 2011. O sea, tenemos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, a Ollanta Humala en el cuarto lugar. En todo ese tiempo, los tres primeros candidatos en las preferencias eran personas que no eran en absoluto antisistema, antimodelo económico. En noviembre del 2010, era una amenaza real el candidato que iba en cuarto lugar en las encuestas y no superaba el 10%. Credicorp y sus voceros han dicho que la mejor prueba de que el miedo de Romero era fundado fue la caída en la bolsa de valores de las acciones de la holding. Apenas oficializado el triunfo de Humala en segunda vuelta. Pero perdóname, las acciones de Credicorp no son las únicas que bajan. O sea, baja toda la bolsa de valores. Fue general. Fue una caída general a tal punto que la bolsa tiene que interrumpir sus operaciones durante un par de días mientras asimila el hecho político de la elección de Ollanta Humala. Y luego las acciones se vuelven a recuperar. Volvemos a los documentos remitidos por Credicorp. Este es un voucher de retiro de los primeros $200.000 en la sede central del banco en La Molina. La disposición del dinero es en efectivo y la fecha de la operación 3 de noviembre del 2010. Pero si hubo un retiro el 3 de noviembre del 2010,
y un oficio de requerimiento de dinero al Atlantic Security Bank el 15 de noviembre del 2010, ¿significa que el oficio estaba regularizando un retiro ya realizado? Hicimos esa pregunta a Credicorp. Al cierre de esta edición, la respuesta estaba pendiente. La otra interrogante es, ¿por qué Romero optó por apoyar a Keiko Fujimori desde inicios de noviembre del 2010 si ella estaba en tercer lugar? ¿Por qué no empezó a apostar más bien? ¿Por Castañeda o Toledo, que estaban punteros? ¿Es que acaso también apoyó a Castañeda y a Toledo? Planteamos esa pregunta a Credicorp. La respuesta también quedó pendiente. ¿Cómo fue registrada en la contabilidad de Credicorp la salida de los $3.650.000? ¿Como lo que realmente fue un aporte de campaña o no? Dijo Dionisio Romero sobre esas salidas de dinero de su empresa. Sí, se encuentran registradas en el año 2010 y 2011 en la contabilidad de Credicorp. No puedo precisar el concepto. Lo que el señor Romero ha declarado ante la Fiscalía es que esto se ha registrado adecuadamente en la contabilidad de Credicorp como gasto. No ha dicho que se ha registrado como aporte a campaña política de Fuerza Popular o aporte a la campaña política de un partido. O sea, ese detalle no existe. Yo presumo que no. Me ciño a lo que el señor Romero le ha manifestado al señor fiscal. Credicorp le dijo a Cuarto Poder que los fondos destinados a Fujimori fueron registrados en el rubro contable gastos varios. Al parecer, no se habría registrado como aporte de campaña. Esta es una copia del asiento contable del pago de los primeros $200.000 de fecha 30 de noviembre del 2010 que nos remitió Credicorp. Incluso allí, un documento de detalle se lee. Descripción, gastos varios. ¿Tuvo Credicorp el ánimo de ocultar contablemente los aportes? Voceros de la empresa lo negaron y señalaron que es normal registrar de esa forma gastos poco significativos para la empresa. La auditora de Credicorp, Ernst & Young, Perú, no aceptó hablar con Cuarto Poder. La contabilidad tiene que reflejar de la mejor manera posible lo que ha ocurrido con las salidas de dinero. ¿En qué documento interno, contable, tiene que haber estado el detalle exacto? Lo usual es cualquier entidad, uno puede llegar hasta el más mínimo, debería poder llegar, estando habilitado, facultado para eso, hasta el más mínimo detalle y poder identificar si esa salida de dinero corresponde a lo que se ha declarado. Para cuando Romero entregó los aportes a Keiko Fujimori, estaba vigente la Ley 28194, Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, o conocida simplemente como Ley de Bancarización, aprobada en el año 2004. El Senado de dicha ley fue aprobado en septiembre del 2007, cuando Keiko Fujimori era congresista de la República. El artículo 3 de la norma establece que las obligaciones que se cumplan mediante el pago de sumas de dinero, cuyo importe sea superior al monto a que se refiere el artículo 4, es decir, $1.500 o 5.000 soles, se deberán pagar utilizando los medios de pago a que se refiere el artículo 5, es decir, los que ofrece el sistema financiero. Fujimori y Romero se olvidaron de esta ley y no bancarizaron. Lo que se busca es que cualquiera que cumple obligaciones con terceros bancarice. El solo hecho de traer el dinero, mi dinero, y retirarlo del banco, ¿qué obligación tengo conmigo mismo? Ninguna. Entonces el espíritu de esa ley, la bancarización, no aplicaría para este movimiento de dinero desde el Atlantic Security Bank hasta mi propia cuenta en el BCP. No, porque no es una obligación con un tercero. Estoy bancarizando porque es la única manera de hacerlo posible. O sea, estoy bancarizando sí, pero no estoy cumpliendo con la ley porque es mi propio dinero. Los $3.650.000 son hasta ahora el mayor monto conocido en la campaña de Keiko Fujimori, pero no el único. A ello se suma el $1.200.000 entregado por Odebrecht, los $800.000 del fallecido Juan Rasmus Echecopar, los $266.000 de José Klimper, $240.000 de Capeco y $200.000 del Grupo Gloria. Hay $2 millones canalizados por la CONFIEP, aunque este gremio ha señalado que fue para costear spots a favor del libre mercado, no de Keiko Fujimori. En plena elección polarizada entre Keiko y Humala, el mensaje era obvio. O vamos hacia atrás. Como sea, fue una campaña a manos llenas y con fondos recibidos en efectivo, no bancarizados, como en una economía informal. Y los aportantes fueron empresarios de élite, esos que ante la amenaza chavista decían defender la economía y el libre mercado.
Daniel Llovera nos ha ayudado a entender con mucha precisión cuál era el contexto verdadero en el momento en el que Credi Corp decidió entregarle este auspicio económico al partido. Ha hecho Fuerza Popular en el Congreso de la República para estar en sintonía con los intereses de estos grandes grupos económicos en nuestro país. Un ejemplo, el caso de los octógonos, la ley de alimentación saludable, que tanto fue combatida por los representantes del fujimorismo en la Comisión de Defensa del Consumidor que presidía Miguel Castro en ese momento. El presidente Martín Vizcarra en este set contó que en la reunión que tuvo con Keiko Fujimori ella le pidió expresamente que esa ley sea observada y es más, le pidió también que sacara a la ministra de ese momento, Silvia Pesá. Esto y más en el siguiente reportaje de David Gómez Fernandini.